Muy buenos días y buenas tardes, queridos estudiantes, sea caso para cada uno de ustedes. En esta segunda sesión del módulo Proyectos de Desarrollo trataremos de abordar desde el concepto de empresa la legalización general de lo que es un estudio de mercado, cómo se realiza un estudio de mercado y qué es un estudio de mercado según las frecuenciales necesidades que tiene, por ejemplo, el desarrollo económico y turístico. Entonces, entendemos en un primer momento cuando hablamos de ese estudio de mercado la oportunidad que yo tengo de generar un beneficio para la comunidad, pero sobre todo, cómo entendemos, por ejemplo, el concepto de mercado potencial. Nos dicen entonces que el mercado potencial es la oportunidad de negocio latente. Se le llama mercado potencial a aquel público que no consume tu producto, pero que tienen o pueden llegar a tener la oportunidad de consumirlo. ¿Cómo así? Ese mercado potencial es prácticamente una proyección. Si yo, por ejemplo, voy a montar una empresa de zapatos, pues yo necesito primero mirar a qué población voy a dirigir ese mercado, que todavía no lo consume, pero que tengo la oportunidad de tratar de que lo consuma, de que de pronto se interese por él. Entonces ahí tendría que hablar un poco de ese proceso de marketing, de ese proceso de desarrollo económico que sea dentro del territorio, pero sobre todo sobre las necesidades. Entonces cuando uno habla de ese estudio general de mercado, tiene que definirlo como las garantías necesarias para adquirir un producto, pero también de cómo, por ejemplo, yo lo hago conocer a diferentes sectores de la economía. Entonces, hay otro tipo de mercado en específico, que es el mercado objetivo, y nos dicen algo. La geografía puede ser una manera de ayudarte a determinar tu mercado objetivo. Por ejemplo, una empresa que fabrica neumáticos para nieve estaría más interesada en los consumidores situados en la parte norte de los Estados Unidos y en las regiones montañosas, al utilizar este mercado objetivo para asegurar. ¿Cómo así? Pues la ubicación geográfica es importante dentro de este territorio, muchachos. Es el ejemplo vivo de que yo le coloco mucho a mis estudiantes. Yo no puedo, por ejemplo, colocarme a vender tostadas en un desierto. Es un ejemplo muy sencillo para que me entiendan. El mercado objetivo mira primero la localización y mira las necesidades que tiene ese territorio. Pues entonces yo tengo que mirar si, por ejemplo, hay un lugar donde nieve mucho, hay mucha nieve dentro del territorio, pues yo lo que tengo que hacer es crear unos neumáticos que no resbalen tanto, por ejemplo, como lo están dando como tal en el territorio. Si yo, por ejemplo, monté una empresa turística en torno al ocio de ir al mar y todo el cuento, pues yo tengo que comenzar a vender productos que hagan referencia a que la población necesita esto, vestidos de baño, pues también pelotas playeras, etcétera. Entonces ese tipo de mercado me da la oportunidad a mí de reconstruirme, pero sobre todo de mirar cuáles son los procesos económicos y sociales y políticos que benefician a ese territorio. Otra cosa, muchachos, podríamos hablar entonces es del estudio técnico general de mercado. Y el estudio técnico general de mercado nos dice algo en específico, y es el estudio técnico permite proponer o analizar las diferentes opciones tecnológicas para producir los bienes y los servicios. Siempre hay un bien y siempre hay un servicio. Siempre ofrezco un servicio, ¿no? Siempre ofrezco la capacidad de tener algo que se requieren, lo que admiten verificar la factibilidad técnica de cada de ellas y el análisis identifica de equipos, máquinas y materias primas. Yo para ofrecer un servicio, pues ese servicio pasa siempre por unos sectores económicos. Nosotros tenemos sector primario, sector secundario, sector terciario, sector cuaternario. El sector primario lo definimos como materias primas dentro del territorio. El segundo sector económico es el sector de industrias, en donde en realidad, por ejemplo, lo que pasa es que pasa a una transformación. El sector terciario son el sector de servicios, que es importante. El sector cuaternario es el sector de educación y tecnología. Y el sector, hoy se habla de un quinto sector económico que es biotecnología, ¿no? Entonces, muchachos, en diferentes países se comienzan a preguntar cuáles son las relaciones económicas que hay dentro del mercado para producir un servicio en específico. Entonces, cuando yo me planteo la oportunidad de crear una empresa, yo tengo que hacerle un estudio general de mercado
en torno a la economía, en torno a como por ejemplo qué tipo de población habita el territorio, para a partir de ello, desde la necesidad básica y territorial, muchachos. Entonces, ¿cuáles son los pasos generales para un estudio de mercado? Nos dicen la localización del proyecto. Esa localización del proyecto determina primero qué voy a vender y qué voy a establecer ahí según lo que requiera la población. Determinación del tamaño de la empresa, muchachos, si es una microempresa, si es una macroempresa, si es una empresa, por ejemplo, que ya tiene filiales. ¿Cómo así que filiales? Pues sí, usted creó la empresa en Manizales, pero está rindiendo tanto económicamente que va a decir, no, me voy a expandir a Medellín, o me voy a expandir a Cali, o me voy a expandir a Bogotá para generar más ingresos y, ojo, sobre todo, un beneficio social. Ingeniería del proyecto o visualización, muchachos. Como por ejemplo yo desde el marketing comienzo a desarrollar todo ese proceso económico para desarrollar esa empresa, ¿no? Desde un paso de estudio de mercado. Organigrama de la empresa, muchachos. Este es un punto que hay que explicar muy bien. Cuando uno habla de organigrama, está hablando de la organización que tiene la empresa. ¿Cómo así? Las jerarquías. Entonces hablamos de jerarquías dentro de una empresa. El dueño, la persona, por ejemplo, que está tratando todo el tema económico, que sería el contador, la legalización, por ejemplo, de la empresa, muchachos. Eso es muy importante. Cuando uno habla de la legalización de la empresa, está hablando de la oportunidad de cómo yo, por ejemplo, sustento mi empresa ante Cámara de Comercio, cómo la legalizo yo para que yo tenga unos beneficios económicos, pero también para contribuir a la economía territorial de la generalidad social. Otra cosa importantísima, muchachos, el ambiente laboral. Si uno tiene un buen ambiente laboral dentro de la empresa, si uno tiene un buen talento humano, pues comienza entonces a partir de un desarrollo totalmente comunitario, pero también a partir de la oportunidad de tener nuevas experiencias para desarrollar mejor esa economía dentro del territorio. Ambiente social, tener la oportunidad de generalizar todo un proceso de desarrollo económico a partir de qué ambiente genero yo como empresario, como emprendedor frente al turismo, frente a la empresa que yo quiero realizar, ¿no? Entonces, muchachos, la rentabilidad del proyecto, yo tengo que mirar qué rentabilidad dentro del proyecto. Todo lo que yo estoy mencionando está dentro de lo que se llama estudio de mercado. Entonces, cuando yo hablo, por ejemplo, de rentabilidad de proyectos, estoy hablando de en un primer momento también de los clientes. ¿A qué clientes le voy a llegar yo para vender ese tipo de empresa? ¿A qué clientes, por ejemplo, voy a tratar de llegarle? ¿A qué población determinada voy a llegar? Si voy a llegar a una población menor a 15 años, si voy a llegar a una población mayor de 25 años, ¿no? Entonces, a partir de ello, ¿cómo se comienzan a generar todos esos procesos económicos para desarrollar las necesidades sociales y territoriales? También la teoría general de proyecto, sustentación. ¿Cómo así que teoría general? Siempre que partimos de la oportunidad de crear una empresa, pues hay una necesidad de encontrar ¿qué? Una problematización, pero no solo una problematización, también puede ser una oportunidad. Siempre que encontramos la oportunidad de investigar, pues necesitamos mirar y proyectarnos cómo va a ser nuestra empresa para desarrollar todo ese proceso social y territorial. Otra cosa, muchachos, ese estudio económico y financiero y del proyecto de mercado siempre tiene que ir ligado al concepto de finanza. Yo tengo que tener un capital necesario para crear mi empresa, es obvio y es necesario. Yo tengo que tener un capital para sustentar todo ese proceso de desarrollo económico que voy a generar. Entonces, yo tengo unos ingresos y unos egresos del proyecto mío. ¿Qué son los ingresos, muchachos? Todo lo que recibe mi empresa para desarrollar la economía como tal del territorio, pero también de lo que yo estoy estableciendo. ¿Y qué son los egresos? Todo lo que sale de mi empresa. Si yo voy a comprar materia prima, si yo voy a comprar, por ejemplo, materiales para desarrollar ese producto, pues obvio es un egreso. Otro egreso, por ejemplo, dentro de la empresa, la nómina que yo tengo dentro de mi empresa. ¿Cómo así que la nómina? Lo que yo voy a pagar a los demás trabajadores para desarrollar la economía social de la empresa, que fortalece el territorio. Es importante ese concepto. Inversiones fijas, muchachos. Inversiones fijas o inversiones definidas. Y es todo el proceso que yo tengo de compra de materiales para desarrollar ese proceso de gasto y costo, ¿cierto? El costo que yo tengo del producto, pero también cuánto gasto para comprarlo, muchachos. Otra cosa es importante, es la variable económica que yo tengo dentro de mi mercado. ¿Cómo así? Yo tengo diferentes productos y a partir de esos diferentes productos comienzo a establecer las necesidades básicas de la población, pero sobre todo también mirar
a qué precio, por ejemplo, lo está vendiendo otra persona o otra empresa y a qué precio lo estoy vendiendo yo para comenzar a qué, a tantear el mercado, a comenzar a ayudar y a mirar si de pronto puede beneficiar. En estos tiempos de coronavirus, por ejemplo, ha pasado algo muy interesante y es que muchos de los precios en diferentes productos han bajado, pero por ejemplo han subido otros. Entonces tenemos uno que comenzar a mirar qué economía social estamos hablando, que lo que hablábamos en la clase pasada, qué economía social de mercado la que estamos en realidad en contacto y hablando, para generar nuevos procesos de desarrollo económico. Entonces, muchachos, la estructura general de un estudio de mercado en realidad tiene pues varios conceptos de desarrollo principal. Uno de ellos es el producto. ¿Qué producto voy a vender yo como yo lo había establecido? La demanda del producto, que es súper importante. Cuando uno habla de demanda, ¿de qué está hablando? De la cantidad de personas que me van a comprar el producto a mí, ¿cierto? Que yo estoy ofreciendo un servicio, estoy ofreciendo un producto que ya he establecido. La oferta del producto, a cómo por ejemplo lo estoy vendiendo, lo que le estaba diciendo, y qué tipo de producto estoy ofreciendo. Es muy importante tener variedad, súper importante cuando uno tiene la oportunidad de ofrecer un servicio, muchachos. El precio dentro del mercado, a qué precio lo voy a tener yo dentro de ese mercado, a qué mercado potencial, cómo así, a qué población voy a destinar ese producto que todavía no lo ha consumido pero quiero que lo consuma entonces. Y los canales de comercialización, muchachos, si lo voy a vender físicamente dentro de un establecimiento, pero también hoy en día se viene trabajando el tema de tecnologías de la información, y esos temas de tecnologías de la información pues están todas las páginas web, están todas las redes sociales que para beneficiar y vender ese producto, muchachos. Cuando uno beneficia entonces ese producto, comienza todos unos objetivos generales del estudio de mercado. ¿Qué objetivos hay dentro del estudio de mercado? Determinar el espacio que ocupa el bien o un servicio de un mercado específico, o sea, la realidad territorial. ¿Qué necesita esa población y qué necesita ese territorio para beneficiarse de ese producto que voy a vender? Pero por espacio se entiende la necesidad que tienen los clientes de un producto o servicio en área determinada. Eso es identificar las empresas productoras, muchachos, y de los servicios similares que yo en realidad estoy ofreciendo. Todo lo que les estoy hablando entonces es un estudio de mercado generalizado para potencializar mi producto, mi empresa, pero también para potencializar el desarrollo económico del territorio, muchachos. Entonces, si yo por ejemplo tengo 4 empresas que venden casi el mismo producto que yo, pues yo tengo que innovar. Es importantísima palabra, innovar y repensarme cómo puedo yo tratar de mejorar mi producto, pero sobre todo cómo puedo mejorarlo en el precio, en la calidad y sobre todo mirar si hay una buena atención. Súper importante eso para desarrollar de algún modo esto. Identificar la cantidad de consumidores y clientes que demandan el producto. Súper importante, muchachos. Yo tengo que tener abastecimiento para todo ese proceso de producción que necesita la gente, que necesita el desarrollo del territorio. Determinar la variabilidad de un negocio mediante la proyección futura y cómo se comportará. Eso lo analizamos la semana pasada, qué pena, con la matriz DOFA, las debilidades, oportunidades, amenazas y fortalezas que tiene esta misma FODA o DOFA, como se pueda explicar o desarrollar. ¿Qué oportunidades tengo yo para mi empresa y qué no? Producir la cantidad necesaria para ofrecerlos al mercado y cubrir la demanda. Súper importante, muchachos. Nosotros tenemos que tener todo muy especificado y tener la oportunidad de cubrir todo, la oportunidad de cubrir todo lo que necesita la población, cubrir toda la demanda, lo que requieren en realidad. Si requieren mucha producción, pues yo tengo que tener esa capacidad para poder ofrecerlo, porque si no después voy a perder reputación. Entonces tengo que tener ese espacio. Es mejor tener mucho más que tener poco, ¿no? Entonces yo creo que es importante esto. En la estructura de estudio de mercado, el estudio de mercado está estructurado en bloques, los cuales analizan el comportamiento de la empresa en el pasado para proyectarla al futuro. Todo lo que les estaba hablando es un estudio de mercado. A partir de ello, entonces, lo que vamos a hacer en el taller, para que tengamos muy claro, es tratar de explicar paso a paso todo lo que yo les he dicho: la demanda, la oferta,
el estudio de mercado general, el mercado potencial, a qué precio lo van a vender, qué empresas venden, o sea, todo eso lo vamos a realizar en el taller para comenzar a tener una socialización general de todo ese proceso de desarrollo como tal. La proyección en el estudio de mercado a futuro se mira si el producto se va a vender o no, cuáles van a ser cuáles van a ser los posibles clientes, que es el mercado potencial, cuáles van a ser los competidores.